Ya está ¿no? grabando. De una vez, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues bienvenido César, Gabriel, Alejandra, qué gusto tenerte aquí. Zoila también. Y por acá está Daniel y Nora Esquivel también. Buenas tardes. Muy buenas Listo, tardes. qué gusto, Hola, buenas qué tardes gusto, a todos. Qué gusto verlos, de verdad. Buenas, ya estamos aquí. Ay, hola, ¿qué tal? Hola, César. Alejandra. Hola. Hola, Héctor, hola, Gabriel, hola, hola. Hola, hola a Decía- todos, todas. Le decía a mi querido César que a lo mejor por ahí te encontré en la UAM Xochimilco, no sé si conoces a Gustavo Baena, ¿te suena? Sí, claro. Por ahí, ¿no? ¿Fue la misma época? Sí, la misma época. César yo lo encontré en una generación posterior porque me salí de la UAM un rato, un año, y regresé y allá lo conocí a César en la segunda camada de la generación de Mm. comunicólogos. Pero a Mm. Gustavo lo conozco desde la prepa y bueno, por ahí debe andar el Gustavo. Ay, pues muy bien. Y Qué Juan gusto. Cristóbal todavía no se conecta, ¿verdad? No, todavía no. Los- Pero sí está confirmado que debe entrar en cualquier momento. Oh, Ustedes me dicen si lo tenemos que esperar, ¿no? Yo creo que tiene que estar toda la banda de Grubet, de Lourdes y Sí, ya no debe tardar Juan vamos, ¿no? Cristóbal. Es una persona muy puntual. Lourdes tampoco debe de tardar. No, Lourdes sí. ya fue la primera, ya está presen- aquí entre nosotros. Hay que presentarla, Lourdes, mucho gusto, lo estamos haciendo en tu honor, de verdad. No tuve la oportunidad de conocerte, de verdad, me quedé sorprendido, como te digo, mi querido César, de todo el trabajo que yo me perdí. Yo me quedé en el laboratorio indígena, campesino, porque en esos tiempos yo hacía teatro también, y me tocó algo del trabajo de Lourdes, y de ahí para acá me perdí en los temas ambientales. Ahí No, llegó Juan pues, Cristóbal. ya llegó Juan Cris. No, pues, como comentábamos con César, nos trae en friega, o sea, no nos estrandamos, pero de arriba para abajo, con todo lo que dejó de legado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es un orgullo, ¿no? De su parte, pues, toda la familia participó, entiendo, que en este documental, ¿verdad? Vale. Pues, Oye, Mucho gusto, Juan Cristóbal. Buenas tardes, bienvenido. igualmente, gracias, qué gusto verlos, saludarlos, gracias por la convocatoria, la plática. Oye, pues nada, veo que ya estás transmitiendo en vivo desde el Estrecho de Bering. Sí, están en Bering, por ahí, César, ya anda con los... Hay morsas por allá, ¿no? Eso, muy bien, muy bien. Morsas. Bueno, pues si quieres empezamos, César, a dialogar un poquito, empezar a comentar por dónde estaríamos llevando Ok, esta muy bien. charla, ¿no? Como les decía, bueno, pues me voy a presentar, mi nombre es Héctor Sandoval Sabido, yo soy comunicólogo de la UAM Xochimilco, orgullosamente Xochimilca, y me tocó compartir con nuestro querido César las aulas. Y bueno, actualmente con la Brújula Verde, que es esta iniciativa que está convocando para esta proyección, pues les comento que es una consultora que yo tengo desde hace unos buenos años, 12, 13, 14 años. Pues me fui por el tema ambiental, ¿no? Soy comunicólogo, pero realmente mi experiencia, la mayor parte de los años profesionales se fue por el tema ambiental, ¿no? Y pues nosotros hemos desarrollado temas pues que van desde el turismo, ¿no? Turismo sostenible, educación ambiental, cuestiones de impacto ambiental, sistemas de ordenamiento territorial, en fin, todo ese tema ambiental más técnico, ¿no? También lo hemos abordado. Y vale, pues esa es mi breve presentación. Digamos que esta charla la convocamos con César, realmente es el
el autor de este evento, ¿no? Realmente, pues a mí me da mucho gusto reconectarme con él y a través de él conocer el trabajo de Lourdes mucho más a fondo, ¿no? Entonces esta charla tendrá el objetivo de, para mí, rendir un homenaje al trabajo de una creadora tan prolífica y completa como Lourdes Grobet, quien pues como entiendo no tuvo la oportunidad de ver este segundo documental, lo está viendo en otra dimensión, ¿no? Lo estará viendo y compartiendo aquí el viernes con nosotros también en el espacio de la Cineteca del Teatro Armando Manzanero aquí en Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces eso, compartir con el público un poco su perfil y legado, y en particular sobre esta película que estaremos, como ya les comentaba, proyectando en una proyección única. Desafortunadamente no pudimos pasar la pareja, ¿no?, de los documentales de Bering, Equilibrio y Resistencia. Pero bueno, habrá otro momento, ¿no?, para ello. Entonces, esta es un poquito la intención de la charla, no sé cómo lo ven. Me voy a permitir leer una semblanza de Lourdes, porque quise hacer un resumen. Pues ustedes la conocieron mejor que yo, Alejandra, César y Juan Cristóbal. Pues para mí es un portento de mujer, ¿no?, de todo lo que pudo desarrollar. Voy a leer para los que no conocen, no han conocido el legado de Lourdes. Lourdes, se ha dicho de todo de ella, dice Sara Lovera, ¿no?, que es una reportera muy conocida del tema cultural. Dice, de ella se dijo todo, como una reconocida fotógrafa que hizo una interesante incursión en el cine a través del documental Bering, Equilibrio y Resistencia, justo el que hablábamos, 2013, como una extensión con vida propia de la exposición fotográfica que montó en 2009, bajo el nombre de Equilibrio y Resistencia, precisamente, y que fue el resultado de reflexionar sobre el estrecho de Bering con toda su gran carga simbólica, geográfica y política. Lourdes nació el 25 de julio del 40 en la Ciudad de México, estudió en la Iberoamericana, artes plásticas, diseño gráfico y fotografía en Inglaterra, fotografía también en el Derby College, igual de Inglaterra, y realidad virtual y multimedia en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. Vale, pues toda una formación bien completa de nuestra querida Lourdes, ¿no? Y ella decía, de acuerdo a lo que escribió Sara Lovera, que ella veía que la era de la cibernética transforma los flujos humanos, culturales, económicos y políticos, y el sentido de la geografía cambia la historia. La idea de los movimientos tradicionales los rompe, dice ella. Se dedicó Lourdes a fotografiar entonces el teatro campesino e indígena durante 4 décadas. Con su lente descubrió el México profundo, citado en La lucha libre, a la que definió como el encuentro de 2 cuerpos con una coreografía. Qué bonita definición, ¿no? La creadora, quien realizó también trabajos para el teatro, cine y video, además de documentar a enmascarados, realizó proyectos de fotografía conceptual, de arquitectura, foto de calle, y ella decía eso justamente, es la calle, esa la que me importa, ¿no? Trabajó con el arte objeto, con diapositivas, infrarrojo, fotografía digital, instalaciones de video interactivas, documentales y acciones, ¿no?, entre otras técnicas y recursos. Otra cita de Lourdes. Decía ella que el desarrollo de los medios electrónicos modificó el comportamiento humano de tal manera que no puede permanecer ella ajena al hecho, y por eso tuvo que ir a Bering y para ello pues contar con un satélite y conseguir toda clase de medios para mostrar los estilos de vida, el desplazamiento, el conocimiento del territorio, de la realidad y más allá. Ese es un tema bien interesante, ¿no? Descolonizar, ¿no? O sea, sacar esta idea occidental de lo que es América. Bien interesante. Lourdes era una mujer con un espíritu libre, divertido y pleno. Su producción artística fue versátil y muy diversa.
en decenas de proyectos y cientos de obras que concretó en su larga trayectoria, que comprende instalaciones, como les comentaba, fotografía, en fin. En esta trayectoria destacan imágenes de paisajes pintados, de cubanos fuera de Cuba, de lucha libre, expresiones sociales y urbanas, 53 cuadros y principalmente los escenarios y trabajo del laboratorio de teatro campesino e indígena, del cual se publicó un libro en 2021. Entre los reconocimientos que recibió Lourdes está la medalla al mérito fotográfico en el 2014, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, otro premio en el concurso Emancipación e Identidad de América Latina en Ecuador y un premio de Juan Pablos Editores, una gran editorial, ¿no? Con el libro Bodas de Sangre. Y además fue premio Bienal de Bellas Artes en México en 1982, entre otros premios que recibió. Vale, pues esto es una trayectoria enorme, la de Lourdes. Estuvo dando también clases en la UAM Azcapotzalco, entre otras, en Estados Unidos, en San José, California, en Yale University, en Columbia, en fin. Es impresionante, vuelvo a comentarles el currículum de nuestra querida Lourdes, ¿no? Y termino citando esto que Sara también destaca, dice que su actitud irreverente se reflejó en la producción de imágenes que parecían decir cómo fue el tránsito de la modernidad al arte contemporáneo. Tuvo siempre una actitud experimental para la transformación del lenguaje audiovisual y su trayectoria es calificada como una postura resuelta hacia la vinculación social de la producción de imágenes, la fotografía, video, instalación, performance y acción. Su incursión en territorios de riesgo y diversión fue también una gran opositora a normatividades, discursividades y políticas, ¿no? Realizó más de 30 exposiciones dentro y fuera de nuestro país. Vale, pues que hice un gran esfuerzo por hacer una síntesis con Cristóbal y Alejandra. No pude hacer una síntesis más cortita. Me disculpan, pero bueno, yo creo que había que citarlo, ¿no? Había que decirlo, pero todo el público que no conoce todavía a Lourdes, que es un legado para los jóvenes, para estas actuales generaciones, ¿no? Y me parece que dejó un gran legado, ¿no? Quería mostrar, hacer una presentación de sus fotografías, si me lo permite, rapidísimo, y luego ya empezar a darle la palabra a César y a Cristóbal. Vale, ustedes me dicen si se ve. Se ve muy bien. ¿Se ve bien? Pues igual, un apretado resumen de del trabajo de Lourdes. Quiero mostrar, pues ella era fotógrafa, ¿por qué no mostrar un poquito de su trabajo? Pues entiendo que este fue como un trabajo de ella que iba por bloques o proyectos de largo aliento. No sé si estoy equivocado, pero ella trabajó simultáneamente en varios proyectos y los preparaba muy, muy bien, ¿no? De los luchadores que muchos conocimos también. Ella fue la primera fotógrafa incursionando en este tema que pues, podríamos decir que era muy masculino, ¿no? El tema de la lucha libre, y ella, de alguna manera, ser mujer fue muy destacada, muy conocida por ese trabajo, ¿verdad? Luego otro trabajo que ella llevó a cabo fue en Inglaterra, ¿no? De paisajes pintados, donde ella cuenta misma, ¿no? Que incluso creo que en Inglaterra parece que la querían llevar al psiquiátrico o algo así, porque decían, ¿y por qué está pintando a las piedras, no? Y ya luego entendieron que ella era artista, ¿no? Bueno, ella es pacífica, ella es una mujer creativa, ¿no? Y en algún momento, perdón, esto corresponde a estas piedras, no a la anterior, sino a estas piedras. Estaba equivocado. Y al anterior es de paisajes en México, en fin. Vale,
luego, como comentábamos, el trabajo suyo de laboratorio de teatro campesino, ¿no? Con estas imágenes que, bueno, pues ya están todas recopiladas en este libro, ¿cierto? Que está editado en 2021 y es muy recomendable, un trabajo muy, muy bonito. Yo lo pude ver, no lo tengo, ¿no? Como arte objeto es verdaderamente maravilloso y se los recomiendo. Luego, bueno, pues entra este bloque de Bering, ¿no? El proyecto que la mantuvo a Lourdes ocupada durante los últimos 20 años, lo cual es admirable realmente de cómo ella perseveró y encontró en esa zona geográfica una manera de manifestar su arte, su creatividad y darle otro enfoque, como ella lo menciona, a esta cuestión geográfica, que ya iremos comentando más adelante, ¿no? Bueno, también incursionó, bueno, como les decía, es algo muy, muy cortito lo que preparé. También me pareció muy interesante este trabajo que hizo en España, ¿no? De una video animación llamado Grobet Witch Project. Es verdaderamente también asombrosa la técnica que ella trabaja con este video. Lo recomiendo también muchísimo, ¿no? Y vale, termino con dos frases que justamente recupero de una entrevista que le hicieron a Lourdes últimamente, ¿no? En los últimos años ella decía, estoy buscando a quien heredar mis ideas. Recupero eso como algo bien valioso, ¿no? Porque sí, heredar este legado de tantos años trabajando, ¿no? Creo que justo vuelvo al tema de que los jóvenes, estas nuevas generaciones, tienen que conocer el trabajo de artistas como el de Lourdes, ¿no? Es importantísimo. Entonces le preocupaba esto del calentamiento global, ¿no? Los temas ecológicos. Al principio ella confesaba que no tenía tanto interés tan marcado, pero poco a poco lo fue gestando. Y el tema de la globalización, ¿no? Desde su primer documental de Bering y Equilibrio y Resistencia, ella admitía este tema, ¿no? Justamente ahorita en esta geografía de Yucatán, ella logró compartir con gente de aquí y les comentaba sobre su trabajo del hombre de Bering, que es otro de sus trabajos, ¿no? Dice que en un punto le comentaron pues que están en la misma situación, ¿no? La gente de Yucatán, la gente de todo nuestro país, a nivel de comunidades sin resistencia, que están buscando que no desaparezcan sus lenguas y sus tradiciones, pues decía este hombre de Yucatán, no se trata de ser igual, sino de mantener nuestros valores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el sentido comunitario, la ayuda, el respeto a la vejez? Estos rasgos que se pierden, de ahí que esta situación sea comparable a la de los habitantes del Polo Norte y estos actores más de nuestro México campesino, nuestro México rural, ¿no? Y dijo que su siguiente trabajo iría en esa dirección, y creo que es este tema del segundo documental de Bering, Reunión Familiar, ¿verdad? Bueno, dejo de compartir y pues el libro salió en 2022, me comenta, me acota Alejandra, gracias por la aclaración. Entonces, en el 2022 este libro dio luz, ¿no? Ya para empezar a darle la palabra a César, listo, quiero comentar nada más que el trabajo tan completo de Lourdes, ¿no? Como una artista multidisciplina, me gustaría preguntarles, entrando con una pregunta, Juan Cristóbal, César y Alejandra, desde luego, ¿cómo es que se plantea ella, Lourdes, este último trabajo de Bering, Reunión Familiar, ¿no? Dentro de toda su obra, ¿no? ¿Cómo fue a dar Lourdes a este último momento de su creación de este documental que hoy nos convoca, ¿no? Que es Bering, Reunión Familiar? No sé quién quiere empezar, César,
Juan No, pues yo creo que Cristóbal. tal vez Alejandra o Juan Cristóbal tengan Va. más clara esa perspectiva. Correcto, correcto. Adelante. Pues Si nos mira, quieres comentar. Primero, qué padre introducción te aventaste, porque siendo concisa y pequeña, como le llamaste, pero realmente capturaste cosas importantísimas y claves de ella. Entonces se ve que estás realmente familiarizado con su obra y está bien padre eso, ¿no? Pero bueno, entrando aquí en la materia, también pues es importante recalcar desde mi perspectiva que ella no nada más salía a buscar o salía nada más a tomar fotografías, sino que a lo largo de su trayectoria, su interés siempre fueron los proyectos. Entonces ella misma decía, cuando te clavas con un proyecto, las fotografías se dan por sí mismas, ¿no? Entonces buscaba incursionar o exponerse a situaciones, o si había algo que le llamaba la atención, se metía y exploraba a profundidad, y de ahí es que se generaba su trabajo. Entonces esa es como que una característica bien importante desde mi perspectiva. Y en este caso en particular del estrecho de Bering, pues en realidad empieza con un sueño, porque ella trabajaba por ahí de 1999, bueno, de los 90 trabajaba con una revista, Araru, si no mal recuerdo, de discapacidad, donde ella colaboraba proporcionando o fotografiando a gente que entrevistaban para la revista. Y en una de esas resulta que entrevistan a Yolanda Muñoz, que vive en Montreal, estaba aquí en México, pero ella pues, es una estudiosa, filósofa, investigadora del Colmex, con una formación muy padre, y una gran mujer, que es biplégida, se dice, que está paralizada de la cadera hacia abajo. Entonces se entrevistan y lo primero, ella conocía o de antemano tenía alguna referencia de Lourdes, y cuando se ven, lo primero que le dice: Lourdes, soñé que cruzábamos el estrecho de Bering. Y eso disparó en ella toda pues una idea y una fantasía, y casi fue así como, pues lo vamos a hacer, y lo hizo. Entonces empezaron a trabajar de manera conjunta, ella como investigadora, y además con mucha experiencia con las gentes y con los esquimales del norte del planeta, y etcétera. Empezaron a platicar, y Lourdes le dijo: bueno, pues vamos a cruzar el estrecho. Entonces ella le dijo: no, bueno, pues estás loca. A partir de ahí surgieron un montón de direcciones, que es que la cabeza de Lourdes no dejaba de parar. Entonces empezó a tratar, le empezó a llamar la atención la línea divisoria que existe en el estrecho de Bering, que es la línea que cambia el día, la fecha, pero que además es la frontera entre Rusia y Estados Unidos, que es una frontera virtual. Entonces empezó a cuestionarse incluso las migraciones, y ella estaba como que nunca le gustó la idea de que esto de que vinieron a conquistarnos por esa versión oficial que ella de escuela, que la migración que pasó por el estrecho de Bering justo por ahí para colonizar América. Entonces, un poco entre en serio y en broma, pues cuestionar, y ella diciendo: no, pues ¿por qué no? Siempre hubo un intercambio de un lado a otro, o no fue de la única manera en la que pudo haber sido, o pudieron haber llegado seres humanos al continente. Entonces, sus primeras intenciones fue, como era ella bastante, le gustaba llevar la contraria, decir: bueno, pues yo voy a hacer mi cruce simbólico, pero en sentido contrario. Entonces, bueno, pues ahí se topó con que pues, no era tan fácil. Resultó ser que había una frontera pues, infranqueable, a pesar de que no existe, de que es un paraje natural donde no hay muros, pero aún así no lo puedes cruzar, porque bueno, en el centro, está la costa de Rusia y la costa de Estados Unidos. En medio hay dos islas que son las Diomedes, que es lo que se trata en la película. La línea del tiempo pasa justo a la mitad, y y en la isla
rusa es una base militar que, bueno, pues ellos, cuando deciden durante la Guerra Fría instalar la base militar, pues desplazan a las familias que vivían ahí, que eran familiares de los que viven en la isla estadounidense, y los desplazan. Entonces, total, no puedes cruzar, porque en el momento en que ven que cruzas, se despliegan operativos rusos para bloquear esos tránsitos. Entonces, a partir de ahí, empezó incluso a pensar en otras formas de poder cruzar. Entonces, había pensado incluso en hacer un láser que cruzara de un lugar al otro, pero bueno, pues eso iba a provocar también, iba a llamar la atención, pues obviamente de los rusos. Luego se planteó así figurativamente con una instalación generar como un mall, un centro comercial. Luego un montón de ideas, y desarrolló lo que eso sí, una boya con un manifiesto muy lindo que habla justamente del tema político y de fronteras, que desarrolló Yolanda Muñoz, que es esta persona con la que tuvo el sueño. Y entonces se generó un proyecto donde se iba a lanzar una boya a la deriva con un manifiesto adentro y que llegara a las costas, ¿no? Y que eso se llamaba thebottle.com, y que ahí en esa página se podía ver todo ese proyecto. Y la idea era que se pudiera ir rastreando por geolocalización la boya, y si llegaba a algún destino, pues que esa persona que la encontrara, pues la reportara, ¿no? Cuando fuimos hacia allá a los viajes, intentamos llevar la boya, pero la boya pues la detuvo la Guardia Nacional, y pues obviamente inspeccionaron, y en el momento en que liberaron la boya y dando el sí para lanzarla, pues ya nos habíamos regresado. Entonces, en fin, la cosa es que ella insistió entre que se daban todas estas versiones y opciones. Incluso había una nadadora mexicana en aquel entonces que pretendía cruzar también el estrecho. Entonces pensaron en hacer una colaboración conjunta, y porque se necesitaban recursos, obviamente, que no existían. Entonces, a lo mejor uniendo esfuerzos, pues, quizás se podría hacer ese cruce. Pero al fin de cuentas, esta persona, que no recuerdo ahorita el nombre, ya no hizo el cruce, y entonces tampoco eso funcionó. Pero ella estaba convencida de que había que ir a la región, ¿no? Conocer el lugar y desarrollar pues todas las otras ideas que venía haciendo. Entonces se juntó, primero ella fue en avanzada, fue a contactarse con gentes, porque bueno, tampoco era cosa de poder llegar a unas comunidades inupiacs donde no puedes llegar si no hay permisos, son condiciones muy remotas, que es difícil, no son lugares turísticos para nada. Entonces no es algo que pudieras coordinar con una agencia de viajes, qué sé yo. Entonces se fue en avanzada, contactó a unas personas de servicios de producción que se dedican a hacer excursiones polares, incluso, que tenían incluso comunicación con o intercambio con Providenia, que es una ciudad en Rusia. Entonces, a través de ellos se logró hacer el primer viaje. Y el primer viaje, que ya una vez que regresó a México, una vez que hizo esos contactos, juntó un mini equipito de producción que era ella, un camarógrafo, bueno, un camarógrafo, un productor y yo, y la idea era pues ir al estrecho, y con este pequeñito equipo de videoproducción, pues seguir los pasos y ver qué locuras se le ocurrían a raíz de estar en el lugar, ¿no? Porque ella era mucho de exponerse, de sentir, de ver a la gente, qué sé yo, etcétera. Y estando allá, pues se dio cuenta que que fue una experiencia bien bonita. Llegamos a Gales, a Wales, que es como el punto más, pues sí, más en el oriente, es que ese del oriente y occidente es muy chistoso, pero más hacia el este de Alaska. Y
y empezó a conocer a la gente, y empezamos a convivir y demás, pero de repente se presentó la oportunidad de cruzar en lancha a la Diómede estadounidense, que si no mal recuerdo eran como 60 kilómetros o 30 kilómetros, algo así, pero bueno, había que atravesar un mar con unas corrientes impresionantes y no sé qué, y de repente aparecen unos lancheros que llegan a la costa y dicen, pues ahora es cuando, y entonces dividimos el equipo en dos, y ella se trepó a la lancha con el camarógrafo y vámonos, ¿no? Entonces fue esta sensación de repente de, ¿y Lourdes? Pues se fue, ¿no? Entonces, ya todo este rollo, este concepto de seguirla para documentar lo que ella iba haciendo se fue transformando, porque en realidad lo que se dio cuenta era que era más importante, que más allá de lo que ella pudiera decir, era pues, conocer y lo que dijera la gente del lugar. Se empezó a fascinar con la cultura, con el lugar, y se dio cuenta que lo más importante, empezamos a platicar con gente, entrevistar, y que más bien lo importante era hacer un documental sobre eso, que tuviera que ver con cuestiones de geopolítica, de migración, de transformación, de ecología, todo lo que comentabas. Y de esa manera, bueno, pues concluyendo ese viaje, ya regresamos con material y con una idea un poco más clara de qué era lo que había que seguir. Y en ese momento, pues empezó la tarea dificilísima de conseguir financiamiento, de conseguir fondos, hasta que pudo conseguir becas, etcétera. Volvimos a regresar, volvimos de nuevo, perdón, allá, y ya con la intención de grabar un documental, ya con las personas que queríamos entrevistar y más o menos con la temática que quería tratar. Y fue así que volvimos y se realizó todo eso y regresamos. Y se hizo ese proyecto de Equilibrio y Resistencia. Equilibrio y Resistencia es el documental, pero como mencionabas también, son una serie de instalaciones, que son como 5, que dieron pie a a todo el material que se ha generado y que incluso ha sido exposiciones y demás. Entonces son instalaciones, son series fotográficas, esa que mostrabas de este y oeste, donde planteaba otros de esos planteamientos, pues qué es el este y cuál es el oriente y el occidente, porque si te paras en América, pues resulta que occidente es Asia, cuando siempre es el oriente para nosotros, ¿no? Entonces, como hace estos juegos comparativos de imágenes de viajes que hizo por todo el mundo, no nada más en Alaska, donde encontraba similitudes con Japón y con Chile, y quizá y hacía comparativas así de muchos lugares y cuestionaba cuál es este o este, ¿no? En fin, entonces se hizo la película y todas estas serie de exposiciones y demás. Y luego, pues seguía dando material, toda esta idea del estrecho de Bering. No sé si me estoy extendiendo, ¿no? Si quieren que pare o siga, ¿no? Es lo mismo que me pasó a mí, Juan. O sea, yo no pude resumir y pues es que no se puede resumir. Es un trabajo toda la vida de tu madre. Es una... No, y además aquí Juan Cristóbal en este caso está refiriéndose solamente a una de las obras que la ocupó en sus últimos años de vida. O sea, yo creo que de lo que nos habla esto es de la profundidad de sus conceptos, de la profundidad de su desarrollo y de la cuestión de agotar los temas, más bien de no agotarlos, sino de poderse mantener ocupada, desarrollándolos, siguiendo los hilos y de alguna forma como que las ideas la iban llevando hacia las obras, ¿no? Algo que también es importante destacar es que esta película, este segundo documental hecho a partir de esto, ocurre ahora que nos digan ustedes que lo tienen más claro, cuántos años después de que comenzó y cuántas obras incluyó, cuántas, digamos, distintas, no quiero llamarle piezas porque no son muchas de ellas piezas tangibles, sino cuántas obras se llevó en esto y cuánto tiempo. ¿Ustedes lo tienen claro, Juan y O sea, Alejandra? De la primera, de toda la experiencia de Equilibrio y Resistencia, sí, o sea, se hizo la película, se hizo esta exposición de este y oeste,
la instalación de flujos, la instalación del hombre de Bering, la otra instalación de frontera. Se hizo, bueno, yo hice un disco, que luego ese disco se hizo, fue el soundtrack de Equilibrio y Resistencia. Se hizo una instalación sonora ahí en la Estela de Luz, aquí en la Ciudad de México. Fueron esas ahorita. Luego un proyecto increíble porque a la par hicimos un intercambio con niños de Alaska y otros niños de aquí de la Ciudad de México, donde a través de dibujos los niños expresaban cómo era lo que ellos pensaban de los mexicanos y los mexicanos de los esquimales inupiacs. Entonces también se hizo un pequeño cortito, se hizo una exposición también con ese material. Y pues nada, entonces sí, es muchísimo material. Y bueno, y también lo que pasó a raíz de eso, ya un poco para entrar a la película de Reunión Familiar, es que estas personas de servicios de producción que contactó en un inicio con una de ellas que se dedica a las excursiones polares, también haciendo estos viajes, porque era increíble, incluso ellos nunca habían llegado a ¿cómo se llama? A gente misma de Alaska, bueno, ella no, pero otras gentes cercanas a ellos, ni siquiera habían llegado a las Diomedes, ¿no? Pero entonces, ellos mismos contactando y con los contactos que tenían, la gente de allá les decían, oigan, pues a ver si nos ayudan a juntar, a traer a familiares o a poner en contacto con familiares que estén en otros lugares de Rusia, etcétera. Y esa mujer se quedó con esa idea y les estuvo generando vueltas en la mente hasta que de repente le habla a mi mamá y le dice, oye, Lourdes, hay una posibilidad de hacer un viaje por Rusia para ir a buscar a familiares para estas gentes, conocidos, familiares de los Inupiaks, que te apuntas. Entonces ella dijo, sí, por supuesto. Y bueno, pues hubo que conseguir otra vez nuevamente fondos, etcétera. Y entonces fue un viaje que hicimos otra vez, y fue muy lindo porque eso sí fue cruzar a Rusia, o sea, llegamos a Alaska, de Alaska cruzamos a Rusia en una avioneta, y de ahí en lanchas de aluminio recorrimos 300 kilómetros al norte por toda la costa de Rusia, venían una Inupiaq de Alaska y venía buscando, ¿qué es lo que se va a ver en la película? Familiares, ¿no? Entonces, de esa manera se juntaron pues como la misión que tenía esta persona de los servicios de producción de hacer ese viaje y de Lourdes de hacer esta segunda película, ¿no? Entonces se hizo ese viaje, regresamos y luego obviamente pues no había dinero, había que conseguir fondos, terminar la película, qué sé yo. Y el último viaje que hicimos en el 2017, que fue como para recibir finalmente a los familiares que venían de Rusia a Alaska para juntarse con familiares de la Diomede estadounidense. Y entonces volvimos a ir para filmar ese encuentro y de esa manera pues darle forma a esta segunda película de Reunión Familiar. Perfecto. Oye, claro. Pues es toda una odisea la que se vivió, ¿no? No, increíble. Pues varias odiseas. Mira, yo realmente solamente participé en la última etapa, que fue el viaje de 2017, y te puedo decir que pues es de las odiseas más grandes de mi vida. Y pues ustedes cuántas veces fueron, Juan, y cuántas veces fue Lourdes, porque por su cuenta también fue. Sí, ella fue, o sea, hicimos, ella fue 5 veces y ya y luego ya nosotros con todos, otras 4. O sea, digamos, ella 5 en total y ya con el equipo 4, ¿no? Ella fue 6 veces. Sí, de hecho, pero ya estás contando ahí su última obra inconclusa, que tiene que ver con el tren transiberiano. Bueno, no, claro. Esa obra inconclusa se trata de que eso fue, yo creo que en el 2018, 19, por ahí. 19 ha de haber sido, sí. Sido.
quiso llegar al estrecho de Bering por el otro lado y entonces voló a Moscú, agarró el tren transiberiano con la idea de llegar al estrecho de Bering por el otro lado. Entonces resulta que, bueno, el tren no llega hasta allá. Rusia, pues como ustedes saben, es un país gigantesco, tiene creo que 9 o 10 usos horarios, entonces el tren nunca llega hasta allá, sino se desvía creo que hacia Kamchatka, pero sí llegó al mar de Beringia. Entonces, ese proyecto quedó inconcluso, está casi como al 80% de haberse terminado. Lo importante ya está hecho y esa es ahorita una tarea que entre mis hermanos y toda la gente cercana del equipo de producción que está con nosotros y que ha estado involucrado en estos proyectos, estamos trabajando para terminarlo. Por eso decía Alejandra que los tienen ocupados Lourdes donde está, ¿no? Están Exactamente. trabajando Justo todavía antes de los que entraras proyectos, decía que los trae en friega Los trae en todavía. friega, Y pues ¿no? sí. Así es. Oye, Alejandra, y ¿quieres no, comentar? Sí. no, yo nada más te quería comentar que sí llegó a ver el documental, que una cosa muy bien. bonita es que en todo su proceso ya de despedirse de este plano terrestre, muchas veces, o sea, la teníamos que jalar de la silla para poderla llevar al hospital, porque se agarraba de la computadora para poder acabar el libro del Teatro Campesino y acabar el documental. O sea, gracias a César y todo todo el equipo que siempre conformó ella, se pudo acabar el documental antes de que muriera y también pudo ver el libro antes de que muriera. O sea, esos dos proyectos, ella prácticamente todos sus proyectos los concluyó en vida y los pudo ver. Ya lo único que bueno, nos toca terminar es lo del tren transiberiano, pero sí lo logró ver. Sí, y de hecho, una de sus últimas, pues salidas debe de haber sido, ¿no? Fue justamente para la función para amigos y equipo, que se hizo de esta película en el Cine Tonalá a escaso, pues, ¿qué? 3 semanas, un mes de su fallecimiento. No, o sea, de hecho fue su última salida y a la semana murió. Sí, a la semana, o sea, ya fue, y todavía fue súper, ¿cómo se llama? Emotivo porque pues todo el mundo estábamos llorando ahí porque, y ella misma dijo, gracias que les gustó, o sea, ya casi no podía articular, pero sí dijo, se fue como complacida de que todo el mundo pues estaba súper, ¿cómo se dice? Motivado y súper Conmovido. tocado y todo porque pues todos estábamos llore y llore y ella pudo, o sea, pudo verlo. Y sí, como dice Juan Cristóbal, a la semana murió ya a la presentación del Teatro Campesino, nada más la oyó por Facebook, pero también se presentó con ella todavía en vida. Sí, y digamos Sí, que porque sí, de hecho murió esa función fue el jueves y la presentación del libro en Los Pinos fue el domingo. Y Así es. efectivamente Y murió el ya no viernes de la llegó el... semana, pues, Exacto, la semana que siguió. Pero sí, exactamente. así es, murió entregando obra. O sea, esa es también una película, ¿no? La están comentando, pero no la grabaron. Es lo único, ¿verdad? Qué bello, qué bello, de verdad qué bello. Yo tengo a mi padre cuadrapléjico, ¿no? Y entiendo esto de la diplegia. Y eso también es una pregunta que por ahí tenía. Tú, César, me aclarabas, ¿no? Que no era una periodista. Creo que en una nota ponían que Yolanda era periodista. Es investigadora, ¿no? Del Colegio de Sí, las Letras. ya Juan Cristóbal ya hizo esa aclaración. Ándale. Y entonces me surgió eso como, esa conexión que tuvo ella, ¿no? Con Yolanda. ¿Qué la motivó a ella a ir al estrecho? Yo creo que ella tenía ya, ¿no? Quizás una misión, ¿no? De su obra, digamos, ¿a dónde más que al Bering tenía que ir? No sé si me entiende.
Pues es Pero- que yo pero creo de que, Me yo creo que parece son que todas las, yo creo cómo se que fue dando, es, ¿no? es la constante de todos sus, digamos, de las cosas que a ella le interesaban, ¿no? O sea, si te fijas, todos sus proyectos tienen algunos puntos en común y que tienen que ver con esta cuestión de la comunidad, con esta cuestión de lo que se puede y de lo que no se puede, con un sentido de rebeldía, con un sentido de buscarle la vuelta a las ideas preconcebidas. Y creo que este paradigma del estrecho de Bering y de lo que nos han hecho saber o creer o aprender acerca de cómo se pobló este continente, pues fue el último desafío que ella encontró, ¿no? Creo que la cuestión de alterar el paisaje también tiene elementos que tienen que ver con eso. O sea, al final de cuentas, lo de ella siempre fue una cuestión de mucha, de ser muy contestataria, de ir muy en contra de los flujos naturales de las cosas, y claramente es todo lo relacionado con el estrecho de Bering y con todo eso, y todo lo que rodea, pues era inevitable que le fuera a interesar, ¿no? Lo demás, pues como dijo Juan al principio, pues fue un sueño de Yolanda Muñoz. Ya. Una disculpa a ustedes que no les presenté, yo me presenté así muy acá, ¿no? Pero no. César Ahumada, ahora que estás hablando, pues eres productor de audiovisual internacional, a nivel internacional, ¿no, César? Y tienes tu agencia de fábrica y con más de 20 años de trabajo y también bastante premiado, mi querido César. Y Juan Cristóbal, eres productor musical y creador de la música en esta película, pero además tú tienes tu carrera como músico y compositor, ¿cierto? Te sí comento, es. te comento que la primera de Bering, de Equilibrio y Resistencia, me encantó la música, me encantó, le decía yo a César, oye, wow, esa música y le da un toque a la imagen, ¿no? Distinto a si hubiera sido otra música, ¿no? Y Gracias. Alejandra, pues tú como hija también participaste en la película, ¿verdad? ¿Tú eres diseñadora? No, la diseñadora es mi otra hermana Jimena. Yo soy comunicóloga. Yo he Ya. trabajado toda la vida en radio, en medios de comunicación y básicamente en eventos culturales, y organización. Ahorita estoy en Casa de Laguna y pero no, yo viví en Singapur y allá lancé una de las, boyas cuando se hizo ese proyecto, pero en toda la época que mi mamá estuvo filmando en Alaska, yo estaba en Singapur. Wow, qué bonito lugar. Y bueno, también nos acompaña Zoila Jiménez. Sí, ella es coordinadora y presidente del Festival Caiche aquí en Mérida. Ella es antropóloga, maestría en políticas públicas y bueno, también fotógrafa, ¿verdad? Zoila, bueno, nos acompaña ahorita nos vas a comentar un poquito del documental. También está Nora Esquivel, que ella es consultora ambiental. Buenas tardes, Nora. Ella también ha trabajado con la Brújula Verde y en el Instituto de Ecología y Cambio Climático, que ahorita le entramos a ese tema por ahí, que también lo toca Lourdes en sus proyectos, ¿no? Gabriel Manzanilla, mucho gusto que estás por acá. Tú eres productor, eres docente de comunicación, ya llevas 20 años, ¿verdad? 30 años de experiencia como productor. Bueno, pues ahorita también, si quieres algunas preguntas para aquí el equipo de producción, adelante, ¿no? Y está Guadalupe y José Zeta por acá, José Luis Zeta nos acompañan y todos los que nos van a seguir viendo cuando ya esté grabado este video, ¿verdad? Bueno, una pregunta para Zoila. Zoila, ¿nos quieres comentar un poquito cómo tuviste este tema de relacionado a tu festival, que es un festival muy vinculado a estos temas de comunidad, ¿no? Y de la resistencia de pueblos enteros y que, bueno, este documental, los dos documentales tienen que ver justamente con este tema, ¿no? No sé si quieres comentar algo del tema de la reunión familiar, cómo lo viste. Hola, buenas tardes. Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes, escuchándoles las
la historia detrás del cortometraje. Eso es siempre muy enriquecedor porque cada video está lleno de código, de simbolismo, además de la misma historia, el cortometraje, la producción, la imagen, el ensamble, todo está también lleno y cargado de toda la emoción de quienes lo realizan, ¿no? Entonces, disfruté mucho ver ese cortometraje, lo vi varias veces, lo vi en inglés, lo vi en español, lo vi sin escuchar, lo disfruté mucho, lo pude leer, que lo escuchaba sin sonido, lo pude leer muy bien a través de las emociones de ETA. Creo que eso es algo que te transmite. Yo creo que cuando un cortometraje está basado como en un sueño, así como lo planteaba ETA en algún momento, siempre va a haber como esa mancuerna, el encontrar esos caminos, esas personas que van a enriquecer más la experiencia y lo disfruté mucho. Yo pues soy fundadora y directora de un festival que se ha realizado en la ciudad de Mérida desde 2010. Hemos estado en 12 estados de la República Mexicana. También hemos podido estar en Canadá. Nosotros tenemos 5 en Canadá y Australia. Tenemos 5 temas que elegimos por ser emblemáticos con el momento en que se creó y creo que ahora es muy vigente también. Y con el paso del tiempo agregamos uno más, ¿no? Entonces tenemos, todo está basado en los pueblos originarios, es como la base de nuestro festival. La democratización de la imagen y el poder conocer pueblos originarios, historias y transmitir desde crítica hasta contribuir a través del audiovisual. Tenemos la migración, soberanía alimentaria, saberes de pueblos originarios, movimientos sociales y género. Y creo que durante todos estos años que hemos estado realizando el festival, he podido ver una gran cantidad de cortometrajes y siempre llego a esta conclusión, ¿no? de cuando hay emoción al inicio de cada proyecto, pues al final obtienes un trabajo mucho más enriquecido, ¿no? Emocional. Lamento mucho la pérdida de la fotógrafa de Lourdes Robet, pero también celebro mucho todo el legado que ha dejado, todas las obras en fotografía y en este trabajo de Bering, tanto en la primera parte, con todo el acercamiento al medio ambiente y en este segundo cortometraje donde yo siento que es como un filtro, ¿no? Es un acercamiento con lupa, un trabajo muy fino de cómo conocer la cultura de un pueblo originario. De cómo conocer un pueblo, una cultura a través de una búsqueda, pero ahí nos retratan todo, ¿no? Todos los elementos que puedan componer una cultura, un grupo cultural y la gastronomía, los medios de comunicación que tienen también ahí, toda la parte de las leyendas, la danza, el arte en diferentes formas, ¿no? La danza, la música, el tallado, el cuidado del medio ambiente, porque cuando hablan sobre creo que esa es una de las imágenes más fijas que tengo, y que es como que la prueba fehaciente de que los pueblos originarios tenían o tienen como un respeto y una vinculación con el medio ambiente mucho más fuerte y efectivo que lo que vemos por tantos lados, ¿no? Pues cuando presentan ese pedazo de hueso de mamut, yo creo que, bueno, ¿cuánto tiempo lleva extinto el mamut, ¿no? Entonces, me parece que es como que la prueba fehaciente del respeto que hay entre la cultura
este grupo cultural y la relación que tienen con el medio ambiente. Y bueno, pues básicamente es como lo que voy a hablar, no voy a precisar más porque pues queremos que el viernes asistan al teatro y a la cineteca y puedan pues, disfrutar de esa obra. Me da mucho gusto conocer a los productores y a la familia también. Gracias, un gusto también. Gracias, Zoila. Muy bien. César, no sé si quieres hacer algún comentario. Hoy le daría la palabra a Nora. Y ella, como comentaba, ella es consultora de temas ambientales y este tema del cambio climático, ¿no? No sé si nos quieres comentar algo, Nora, sobre el estrecho de Bering y esta zona clave, ¿no? Entre las fronteras de Estados Unidos y Rusia, como lo presenta el documental, ¿no? No sé qué aspecto podrías tú resaltar en relación a esta pérdida, pues, de una cultura, ¿no? De una lengua, de las tradiciones, cómo se va dibujando en el documental mismo, en los dos documentales, ¿no? Y esta parte de lo que es la vulnerabilidad y resiliencia, ¿no? Que son conceptos muy usados a la hora de abordar los temas del cambio climático. No sé si quieres comentar algo. Bueno, mis comentarios son en base a las películas. Vi las dos películas, las disfruté también mucho. Casi me paraba a bailar como las señoras. Pero bueno, claro, no tengo más conocimiento de la cultura que lo que vi. En las películas vemos una parte histórica en las fotografías antiguas de los abuelos, cómo cazaban con arpones, etcétera. Y entonces, como otras culturas, vemos que los Inupiaq, espero pronunciarlo bien, bueno, por generaciones pudieron adaptarse, vivir y aprovechar un medio ambiente que pues para nosotros es terriblemente hostil, ¿no? Un frío bajo cero, capas de hielo gran parte del año, vientos terribles, sin posibilidad de cultivar, ¿verdad? Y a lo mejor ahora ya van a poder cultivar, pero antes no podían. Entonces, esa adaptación, esa sobrevivencia, pues estaba mediada por la cultura, por su cultura, por lo que aprendieron durante generaciones de su entorno, de cómo aprovecharlo, por su relación comunitaria y por compartir los conocimientos y la experiencia. Además, en las generaciones anteriores, ellos subsistían o vivían, no sé qué tan, con los recursos locales, o sea, con lo que había allí, cazaban morsas, agarraban aves, el agua, supongo que de alguna manera la obtenían del hielo, entonces vivían con los recursos locales. En cuanto al clima, bueno, por los estudios históricos y todo, se sabe que el clima de la Tierra se ha mantenido o se mantuvo relativamente estable, porque el clima siempre varía, pero en los 10,000 años pasados aproximadamente, el clima se mantuvo relativamente estable. Eso le permitió a la humanidad, a los humanos, desarrollarse más rápido, pero también nos permitía conocer, saber qué esperar el próximo año, cuándo iban a aparecer las lluvias para cultivar. A los Inupiaq les decía cuándo iban a aparecer crecer las banquisas de hielo para ir a pescar, o etcétera, ¿no?
Entonces, el conocimiento del ambiente es una parte cultural también, y el clima relativamente estable nos permitía vivir de acuerdo a esas condiciones climáticas. Ahora, podemos pensar que en la situación actual o de lo que se ve en las películas, podemos decir que los Inupiaq son vulnerables al cambio climático. En una parte de la película de Reunión Familiar y también en la anterior, un hombre menciona que ellos sienten que se está calentando el clima porque los hielos se están haciendo delgados, porque cada vez hay menos hielo y además cada vez hay menos morsas, etcétera, ¿no? Entonces, el cambio climático que implica, como lo dice el nombre, el calentamiento global, que, bueno, no son lo mismo, pero que ese conocimiento que teníamos del clima, de ese conocimiento del que dependíamos, está cambiando. Ya no podemos a lo mejor decir, va a llover en abril o va a llover en junio, no, ya la temperatura no va a caer bajo cero, va a quedar, etcétera. Ya eso empieza a ser un cambio y ya nuestro conocimiento tradicional, su conocimiento tradicional empieza a perder utilidad. Pero además hay muchos otros factores que los hacen vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos han perdido sus tradiciones, van perdiendo su cultura porque están adoptando otra cultura. Sobre todo la parte que creo que se ve más es la parte de Norteamérica. Entonces, vemos cómo ellos ya dependen de alimentos externos, de energías externas, hacen funcionar la calefacción de sus casas con gasolina o petróleo, que además requieren ser traídos de fuera. Lo que es, si hay una tormenta, si hay un problema político, pues no les va a llegar, ¿no? Hay un momento en que una de las personas dice que cuando hubo el cambio en la Unión Soviética a Rusia, se vieron en una situación muy difícil por esa misma dependencia. Entonces, con un clima cambiante que nos presenta incertidumbre, más la dependencia, la interdependencia, la dependencia de factores externos, sí vemos que la gente de esas regiones, pero no solo de esas regiones, sí es vulnerable al cambio climático. Lo que no se pareciera es que también se les está haciendo difícil generar capacidades de adaptación por esa misma dependencia y porque tienen unas influencias culturales en las que ellos solo son consumidores, como nos pasa a muchos, pero no somos capaces de generar el conocimiento local que nos sea útil localmente. Pero, pues es lo que yo podría comentar de lo que vi en las películas. La digitalización, los jóvenes pues obviamente están atrapados ya en eso muy rápidamente, como estamos casi todos. Entonces eso también plantea una mayor complejidad en los escenarios, porque no solo hay que adaptarse al cambio climático, hay que adaptarse a los cambios en la biodiversidad, hay que adaptarse a los cambios en la economía mundial, en los regímenes políticos, en una digitalización acelerada. Y bueno, en el caso de los Inupiaq y en las películas, queda muy claro porque estamos en un sitio como muy acotado, con comunidades muy específicas, y entonces queda muy claro eso, ¿no? Ellos
tienen que adaptarse a un montón de cosas. Pero en realidad eso se extiende a la mayoría de nosotros, ¿no? Que tenemos que adaptarnos a un mundo complejo. Y en ese sentido, no solo al cambio climático, sino que tenemos que adaptarnos a un montón de cosas. Ese sería mi comentario. Gracias, Nora. Pues sí, pues ahora es como una fotografía de algo que va a terminarse un día, ¿no? Pareciera que si los Inupiaq no hicieran algo pues, que les diera una secuencia en sus tradiciones y en sus formas de vivir, pues puede ser que se tenga que mover de ahí, no sé. Ustedes conocen más la zona, no sé, César, si ahorita nos puedes comentar un poquito. Me gustaría, así rapidísimo, preguntarte cómo fue filmar allá en Alaska. ¿Cuál fue el reto de producción al que se enfrentó pues todo el equipo, ¿no? ¿Qué significa grabar en esas condiciones? Bueno, primero que nada, creo que quiero mencionar que el diagnóstico que hace Nora Esquivel respecto a la situación del cambio climático, cómo afecta a estas personas en particular, es muy acertada. Efectivamente, ahí se mueven toda esta serie de cuestiones y que además no se quedan nada más en la cuestión del cambio climático, que efectivamente sí les afecta terriblemente en términos de que ya desde que la placa, digamos, el mar no se congela, eso dificulta la cacería completamente. Luego, ese derretimiento ha causado una alteración en las corrientes, de agua, que en ese estrecho además se manifiestan de maneras muy complicadas y ahora de maneras impredecibles, porque parte del conocimiento ancestral que tenían estas personas tenía que ver justamente con la habilidad para subsistir para subsistir y moverse en esos terrenos tan inhóspitos. Pero en la medida de que ya cambian las corrientes y ya no ocurre este congelamiento, entonces todo el tema de la cacería y todo el tema de la movilidad se complica mucho. Cuando nosotros estuvimos ahí, la parte del plan era llegar en lanchas y fue imposible porque la verdad es que ya nadie se atrevía a cruzar desde el continente hacia la isla, porque pues ya se habían perdido varias embarcaciones que pues no supieron ni dónde acabaron, ¿no? Cuando antes, pues hay narraciones y de hecho en la película se menciona una anécdota donde uno de los visitantes habla de cómo su padre lo llevaba a cruzar eso a través del hielo congelado en trineos jalados por perros, cosa que pues ahora es absolutamente imposible, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otra cosa que no viene en la película, pero que sí observamos, es que las Islas Diómedes tienen que ser posiblemente, bueno, no sé la Diómede Mayor, porque obviamente no fuimos, como mencionó Juan Cristóbal al principio, se trata de una base de observación militar, entonces está totalmente fuera del alcance de cualquier civil y mucho más de un civil proveniendo del otro lado, ¿no? Sin embargo, hablando de la isla Diómede Menor, que es la que corresponde a Alaska, pues tiene que ser, yo creo que uno de los terrenos más inhóspitos para poder vivir, no nada más por la cuestión del clima, que si bien ha cambiado, sigue siendo muy inhóspito y no necesariamente mejor. Yo cuando me tocó ir, la única vez que fui fue en el verano y la verdad es que tampoco, o sea, no hacía los fríos que les tocaron a Juan Cristóbal y a Lourdes y al resto del equipo cuando fueron en invierno, nada que ver, pero sí creaba unas condiciones de clima muy difíciles que alteraron nuestra movilidad completamente. Pero bueno, antes de entrar a eso que se relaciona con la pregunta de Héctor de los retos de producción, quisiera hacer otra observación que no viene en la película, pero que nosotros la presenciamos. Y para eso es importante entender que esta isla Diómede Menor es una especie de peñón de granito, eh, pues bastante grande, pero a la vez no tanto, donde no hay una sola área natural que sea plana. Es decir, todo se trata de una gran roca.
que en algunas partes tiene vegetación, de la cual increíblemente estas personas extraen hierbas, han desarrollado un conocimiento milenario de hierbas medicinales, de recolección de bayas y de frutos, que increíblemente se dan en estas condiciones y que los han permitido subsistir milenariamente. Pues, o sea, ellos nunca habían necesitado de que les llevaran en helicóptero como ocurre hoy por hoy cada 15 días, ningún tipo de provisiones ni de nada. Ellos habían podido siempre subsistir con lo que podían encontrar ahí, que además la fauna que ofrece ese mar es muy rica en morsas, en ballenas y en otros animales marinos que con suerte y en otras épocas, pues podían proveer a aldeas enteras no nada más de comida, sino de abrigo, combustibles a través de los aceites, de las grasas naturales de estos animales gigantes, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido, por supuesto, perdiendo, pero una cosa grave es que en virtud de que esto se trata de una isla que es un peñón de granito, y no hay forma digamos, de excavar y de crear las bases o, ¿cómo se llaman? Los cimientos para las construcciones. Es decir, todas las construcciones que hay ahí, que son pocas, porque, bueno, cuando nosotros estuvimos, esta isla tenía alrededor de 75 habitantes. Y como mencioné antes, es totalmente, hoy por hoy, ya es prácticamente inaccesible por ninguna vía que no sea aérea. Y aeroportuaria, de helicóptero, porque evidentemente el único espacio plano que existe en toda la isla es precisamente el helipuerto y no está construido en un área natural. Eso es algo que se creó pues para justamente favorecer esa comunicación y que se trata de la única especie de esplanada donde los niños pueden jugar, patear un balón y hacer cosas. Todas las calles son andamios que están construidos encima del terreno pedregoso y las casas están construidas a las laderas también sobre andamios. Entonces, esta piedra, este conjunto de piedras que integra esta isla, ha estado congelado pues ancestralmente. Entonces, ahora que se ha estado derritiendo poco a poco, la estructura de la isla va cambiando, con lo cual las casas pues se van pues eventualmente moviendo y posiblemente eventualmente pues cayendo, ¿no? Entonces estos refuerzos que le tienen que hacer y que arreglar para que estos pasajes donde camina la gente, que sería lo equivalente a unas calles, obviamente solo peatonales, y las cosas que sostienen las estructuras que sostienen las casas. Entonces, realmente la existencia de esta isla pues está amenazada, pero sin embargo lo que es increíble es que la gente no se quiere ir de ahí. O sea, de hecho, nos hablaron de una época, de una iniciativa que hubo unos años atrás de cuando nosotros estuvimos, donde se hizo un referéndum, porque hay que recordar que estas personas no están nada más sujetas, o sea, de alguna forma sí, pero tienen un montón de protecciones y de concesiones de autogobierno que les concede el estatus de tribus originales. Entonces, realmente el gobierno no tiene digamos, la capacidad o la autoridad, que no sería que les faltara, porque sabemos que el gobierno de los Estados Unidos si algo es autoritario, pero bueno, han sido respetuosos en ese sentido, entonces hicieron un referéndum de, oye, pues realmente quieren seguir viviendo aquí, y la gente dijo que sí. Y siguen viviendo ahí más que nada, ya no tanto por esta cuestión de tradiciones y por esta cuestión, sino porque pues ahí no tienen realmente, todo se los dan. O sea, y ese proteccionismo y ese paternalismo que tiene el gobierno hacia sus tribus originales genera este círculo vicioso en el que ya no hay realmente ninguna intención, ningún ímpetu combinado con la digitalización de la que hablaba Nora en la juventud, donde ya quedan muy pocos viejos que están tratando de luchar por las danzas, por más o menos propagar el lenguaje, que además es un lenguaje que nunca se pudo realmente formalizar porque no aparece en forma escrita, sino ha sido siempre oral, y como estas tribus han sido siempre nómadas, han ido cambiando el idioma y adaptándolo de acuerdo hacia dónde se van. Entonces, realmente la extinción de todo esto es patente, y desafortunadamente las nuevas generaciones pues no están realmente muy interesadas en esto, y un poco de eso, de hacer visible eso y un poquito de tratar pues
pues no sé, como en un esfuerzo de rescate. Creo que esa es una de las intenciones que tenía Lourdes con esa película, ¿no? Es muy interesante, no sé si te fijaste, Nora, que ya las viste, cómo las similitudes entre las danzas de los rusos y y de los americanos, y de cómo estas personas, cuando llega ETA a Chukotka a buscar a sus familiares, la reciben con danzas que ella misma sabe cómo son. O sea, no necesita que le enseñen los pasos, digamos, sino que esos son los puntos de convivencia que tienen. Ahora, también hay otra entrevista ya en el lado americano de un entusiasta que pues ya está tratando de mantener estas danzas y demás, pero si se fijan en la escena donde ocurre ya el festejo de la reunión, ahí vemos cómo son muy pocas las personas de todos los que están ahí presentes que realmente le entran al baile, ¿no? Entonces, sí es un deterioro lento y trágico, en el que vamos viendo poco a poco la muerte de todo esto. Entonces, hablando ya pasando a tu pregunta, Héctor, pues mira, yo creo que el documental es un género que contraviene todas las normas de la producción, en términos de que la producción realmente está basada en una profunda planeación y en una definición de detalles a la máxima, a lo máximo posible, de forma que puedas aprovechar los días que tienes el equipo y el personal y el equipo disponible para poder llevar a cabo tu trabajo de la manera más eficiente posible y obtener el mayor material posible. Entonces, para eso la planeación es central. En un documental, pues es difícil planear. O sea, obviamente nosotros tuvimos un montón de reuniones y un montón de reuniones, sobre todo conceptuales, y una cosa muy interesante que creo que es importante de destacar acerca de la actitud de Lourdes ante su trabajo, al menos en las obras y en las cosas que a mí me tocó colaborar con ella, en la que ella tenía una actitud muy abierta. O sea, evidentemente siempre retuvo el control creativo y la última decisión, pero parte de lo que a ella le interesaba mucho era que todos los que formaran parte de su equipo, que siempre fueron equipos muy reducidos, tuvieran voz e interacción y está siempre abierta a las ideas y siempre abierta a proponer cosas y a escuchar las propuestas de otras personas, ¿no? Entonces, estas reuniones de preproducción, pues fueron, digo, muchas logísticas, evidentemente, pero sobre todo de conceptualización y de tratar de definir por dónde queríamos entre todos, guiados por ella, por supuesto, como directora, llevar esta historia. Pero lo que es difícil es que hasta que no llegas ahí, no tienes las conversaciones y no ves lo que es, pues es muy difícil de planear. O sea, muchas cosas que llevas pensadas que quieres hacer, pues no las logras o resultan ser no tan importantes como otras que te encuentras ya estando ahí. Entonces eso, digamos que a nivel creativo, pues es un esquema mucho más libre y mucho más flexible y mucho más rico en términos de que te obliga a estar presente, a estar observando y adaptando la idea que traías antes con la realidad que te estás encontrando, ¿no? Y esto a pesar de que Lourdes ya había, como mencionó Juan, pues para estos entonces ya había ido 5 veces allá, ¿no? Ya sabía más o menos a lo que iba y sin embargo, pues ahí nos encontramos con toda una serie de dificultades, algunas de las cuales se ven claramente en la película en términos de permisos, de diplomacia o de falta de diplomacia, trámites burocráticos, etcétera, etcétera, pero sobre todo algo que tiene que ver también con el cambio climático, que es la impredecibilidad del clima. O sea, realmente ahí en esa región del mundo, tú no tienes la certeza de que lo que tienes planeado va a ocurrir como lo pensaste. Y bueno, por ejemplo, lo más básico, tú organizas un viaje, porque en este caso pues veníamos desde México, organizas un viaje y tienes una fecha de llegada y una fecha de salida. O sea, eso es lo más básico de un itinerario, ¿no? Y en este caso, pues fue imposible cumplir con ese itinerario. Fue imposible en términos de todos. En ninguno de los que quedamos de llegar el día que llegamos a la isla, que quedamos de llegar a la isla, pudimos llegar en esa fecha, ni mucho menos. Los rusos tardaron 4 días o 5 días más en llegar de lo que estaba planeado. Nosotros no teníamos planeado estarlos esperando en Nome primero, después en Gales. Después el cruce de la isla fue muy complicado. En un momento casi se aborta la misión y los rusos vinieron a darse la vuelta para no llegar ni siquiera a la isla porque no había manera de llegar ahí.
hasta que de último momento, y y eso se ve en la película, se abrió la ventana del clima, súbanse al helicóptero, que además no estaba planeado ni cotizado ni cosa por el estilo, y en 2 viajes logramos llegar. Ahora, ahí también se presentaba la pregunta, ¿cuándo vamos a poder regresar? Obviamente no pudimos regresar cuando estaba planeado, perdimos todos nuestros vuelos, lo cual ocasionó también otra serie de complicaciones logísticas. Entonces, en resumen, la respuesta a tu pregunta, Héctor, ya dije, se relaciona mucho con lo que estaba hablando Nora antes, y pues es simplemente un ejercicio de paciencia de estar alertas y de tener la cabeza fría para poder tomar decisiones de acuerdo a lo que va pasando, porque toda tu planeación no sirvió absolutamente de nada. Lo cual es refrescante y yo encuentro además que es interesante en términos de algo que es tan rígido como puede ser la preproducción de algún material audiovisual, ¿no? En este caso, pues yo la verdad es que sufrí mucho porque me gusta mucho tener el control y el orden de las cosas, pues llega un momento donde dices, pues ya, o sea, esto va mucho más allá de mi poder, no hay manera de que lo pueda controlar, entonces pues más bien viendo lo que va pasando, vamos tomando nuestras decisiones y así nos las llevamos y pues bueno, pues así fue. Mira, un par de cositas nada más para agregar así breves, Genial, de genial. dificultades técnicas. Em, perdón, nada más para agregar un par de cositas de dificultades técnicas así brevemente. Por ejemplo, en invierno, con el frío las baterías no duran. Entonces las baterías de las cámaras, del equipo de audio, tenemos que conservarlas y ponerles calentadores y todo porque realmente duran la mitad casi. Entonces eso complica todo, porque todo es portátil, todo hay que moverse, etcétera. O de repente cosas con la cámara que estás en un exterior grabando y de repente, oye, enfriega en un interior, hay que entrevistar a alguien y boom, entras y se condensa el lente por el cambio de temperatura. Entonces, bueno, pues hay que esperar. Entonces, ese tipo de cosas también, pues uno cree digo, no estamos acostumbrados a esos extremos, ¿no? Pero son de esas cosas que dificultan. Ya. O sea, aquí en Mérida también tendríamos que decir cosas con los climas extremos, ¿no, Zoila? Aquí es al revés. Aquí el hornito justamente hace que también tengas que cuidar tus equipos al máximo, ¿no? Si no, ya los perdiste. Bueno, Humedad y toda la cosa. y ahí estamos hablando nada más de las cuestiones que tienen que ver con lo técnico y con el desarrollo de la labor, digamos, de producción tradicional. Pero por otra parte tienes otros factores que son imposibles de prever también, que tienen que ver con el trato cotidiano y con las costumbres. Entonces, la comunicación se dificulta mucho, o sea, nosotros estamos sobre todo en producción tratando de ser muy directos, de ser muy claros y de ser muy precisos, y de repente con estas personas la comunicación no fluye así, tú puedes hacer un acuerdo que después pues no se tomó tan en serio como tú lo pensabas, o se interpretó de otra forma, lo cual puede generar tensiones, es un estar caminando entre hielos, para seguir la analogía del cambio climático, pues vas pisando sobre un hielo muy finito que no sabes en qué momento se te va a romper, ¿no? ¿Querías decir algo, Alejandra? Ay, no, es que Ajá, ajá. nosotros precisamente tenemos un concierto ahorita en 10 minutos y yo tengo que ir a atender ahorita al público y demás, pero quiero Muchas agradecerte, gracias. César, y a todo el equipo de la proyección que van a hacer y pues les mando un beso muy grande y bueno, pues aquí seguimos todos. Muchas gracias, Alejandra. Suerte en tu concierto. Oye, pues, César, pues podemos estar hablando horas sobre este tema de producción, ¿no? Ya viste, abriste una avenida y pues entramos a la calzada y al periférico, ¿no? Realmente hay muchos temas de producción muy interesantes porque filmar en estas condiciones, con todo lo que estás comentando, las implicaciones, los costos, y no les he preguntado los costos, pero bueno, creo que eso es parte del tiempo que se llevaron, ¿no? Mira, En los nada más te podría presupuestos, ¿no? decir, evidentemente esta película fue producida en todas sus etapas, en gran parte, o sea, la gran mayoría de los fondos para esto fueron reunidos por Lourdes Grobet independientemente, a través
venta de, ¿cómo se llama? De venta de obra, de recaudar fondos con proyecciones de la otra película, etcétera, etcétera. Y después con una beca que otorgó digamos, la instancia de gobierno encargada de los parques nacionales en Estados Unidos, y bueno, y después un apoyo del IMCINE para la postproducción, ¿no? Pero para darte una idea, esos viajecitos en el helicóptero que no estaban previstos, costaba cada uno $10,000. Nada más. Evidentemente, como bien dijo Juan Crisantes, no estamos hablando de destinos turísticos. No, o sea, yo de verdad que no hay forma que hubiera ido ahí en mi vida y no volveré de no haber sido por Lourdes Grobet, que me llevó. Ahora con el proyecto póstumo de Transiberia, ¿no? Exacto. Ojalá que lo podamos ver con Cristóbal. Oye, vamos a darle la palabra a Gabriel, por ahí anda, también él es alguien de producción, y ya para pasar a las preguntas de los que todavía nos acompañan un poquito y cerrar, ¿no? Zoila, a la proyección de aquí de Mérida, dado que no pudieron estar por acá, César, Juan Cristóbal, qué pena, Sí, pues caray. para otra ocasión será, pero sean bienvenidos aquí en Mérida, ¿no? Gracias. Gabriel vive en Mérida, él es docente en universidades de aquí, ha dado también muchos años en universidades de comunicación, área de comunicación en la Ciudad de México, y bueno, pues se dedica a la producción, tiene su casa productora Gama, ¿no? Entonces, Gabriel, ¿quieres tocar algo sobre el tema de la producción, algo que tú hayas visto? Mira, todo lo que nos estaba comentando César y Juan Cristóbal, ¿no? Muchas gracias por la invitación. De hecho, quiero comenzar dando una felicitación extensiva, donde quiera que estés, Lourdes. Dejaste un gran legado. Más allá de la parte técnica, que es un poquito lo que me voy a enfocar desde el punto de vista producción, y sumando a los comentarios de Juan Cristóbal y de César, me hacías tú una pregunta, de qué fue lo que me conectó con el documental. Yo agradezco, es de agradecerse siempre este tipo de proyectos audiovisuales, visto desde el punto de vista público, la gran carga emocional que tiene, porque me hace recordar o nos hace recordar el valor a la familia. Y partiendo de eso, y este gran documental tiene grandes pérdidas, empezando por su directora. Ya hablaron de ello: pérdida del lenguaje, pérdida de la identidad, pérdida de muchas cosas, pero también tiene muchos encuentros, ¿no? Entonces, esa dualidad que se encuentra el ser humano siempre en la vida, ¿no? No tocaré los temas de investigación y narrativa, porque ya mis antecesores hablaron perfectamente y conocen perfectamente el tema. Me voy a enfocar un poquito en la parte técnica, y si me lo permiten hacer desde el punto de vista de producción, una crítica constructiva sana, sin demeritar el trabajo de nadie, porque me encontré, viendo el documental, me encontré con la gran sorpresa, le comentaba a Héctor, que uno de los fotógrafos fue compañero mío en la universidad, Jorge Malpica, y trabajamos juntos siendo todavía universitarios. Soy comunicólogo de profesión. Hicimos un videoclip en aquel entonces, en los 80s, fue nuestro primer videoclip musical, ¿no? Entonces, le tengo mucho aprecio a Jorge, porque fueron los inicios de él como fotógrafo y yo como productor, ¿no? Tocaré algunos temas muy puntuales para no extenderme mucho, Héctor. La narrativa audiovisual cumple en todos los sentidos, y creo que nos deja un muy buen sabor de boca. Voy a enumerar a manera de bullet, a manera de lista, los grandes aciertos que tuvo la obra. Los actores sociales, me imagino, César, que fue un trabajo exhaustivo el buscar a las personas idóneas
en todo este devenir de los tantos viajes que hicieron, ¿no? Y obviamente ese trabajo se ve en la transmisión de emociones. Los diálogos, los testimonios tienen una gran carga emocional, todos, sin dejar a duda que yo creo que ninguno habla por hablar, ¿no? Todos tienen un porqué de las cosas. En cuestión de la fotografía, hablo de técnico inclusive, ya parto de lo técnico. La fotografía está magistralmente hecha. Hay primeros planos, hay fuera de focos, hay cosas donde deben de estar. Y eso, como bien sabemos, en esta narrativa audiovisual, pues habla la imagen por sí misma, ¿no? Entonces, yo también hice el ejercicio de verlo sin escucharlo y viceversa, escucharlo sin verlo, y se cumple perfectamente esa dualidad. Quiero comentar que me ha tocado hacer varios documentales en mi vida como productor y perfectamente, César, coincido contigo en que el documental a veces no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Llegas a la sala de edición, dice, aquí está todo el material, a ver qué podemos armar, ¿no? Entonces, me llama la atención que lo tienen muy bien estructurado, se ve desde el principio, comentas de las sesiones que tuvieron de planeación. La edición magistralmente hecha, cumple la narrativa audiovisual, hay cortes en donde debe de haber cortes. Desde mi punto de vista hay un par de escenas un poquito largas, pero entiendo el porqué, para proyectar un gran futuro que viene, crear la expectativa, y entiendo el lenguaje del editor desde el punto de vista producción. Habría que ver una reacción del público en esas escenas un poquito largas. Insisto, es una crítica constructiva, Juan Cristóbal, el diseño sonoro, que creo que es tu especialidad, realmente lograste transmitir las emociones que queríamos ver. La música donde debía estar, en el volumen, en el niveles de audio donde debían estar. De repente yo dije, ay, son mis audífonos o qué pasa que están muy altos. No, era donde debía estar, en el punto donde debía estar. La mezcla de audio está excelente. Muchas felicidades. Coincido con los comentarios de hace rato de los bailables que justamente nos transportan a esa parte de Rusia, Estados Unidos, y coincido, me resultó hasta hilarante el ver cómo la protagonista se sabe los bailes, ¿no? de Rusia. Entonces dije, bueno, ni ensayado pudo haber quedado mejor, ¿no? Obviamente la dirección es un punto fundamental, que Lourdes tuvo un gran acierto ahí. Y bueno, termino diciendo que en la parte de producción, creo que coincido con César en que un documental, este género, es muy difícil de llevar a cabo como se planea. Sin embargo, quiero felicitarte, César, en esta parte de planeación de la última parte que tuviste, porque se ve que hubo una mano de alguien que sabe. Sí, porque créeme, me ha tocado hacer documentales en los que no tienen ni pies de cabeza y es bien complicado hacerlos, ¿no? Coincidimos, Héctor y yo, en algunos proyectos de conservación de naturaleza y áreas naturales protegidas. He hecho documentales de huracanes y demás. Sé que de repente el vuelo del helicóptero es complejo y te tienes que subir y a veces no tienes arnés, y a mí una vez se me iba a caer un camarógrafo. O sea, es complejo porque son cosas que se te salen de las manos, ¿no? Entonces, quiero felicitar a todo el equipo. Tengo unas cuestiones muy puntuales, como, digamos, como áreas de oportunidad que me brincan un poquito, y voy a ser muy puntual. Ojalá no me lo tomen a mal. Siento que en el desarrollo de cualquier obra documental que empieza, desarrolla y ya se hace un clímax, de repente se me hace un poco largo el desarrollo. Yo ya quería ver el encuentro,
y como hablo como espectador, y como que la hicieron muy larga, ¿no? Como diríamos en nuestra generación, lo hicimos mucho de emoción. Y de repente ya llega el encuentro, y se me hizo el encuentro chiquitito. El desenlace se me hizo muy corto, híjole, me quedé con ganas de ver más, ¿no? Sucede eso como espectador, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí el asunto. Pues no sé si quieres comentar de ese punto en específico, Ya Juan, en la porque parte, pues, perdón. Gabriel, se te detuvo la cámara. Va a comentar Juan Cristóbal, ¿no? Bueno, Está bien que termine su idea, sí. Gabriel. Vale, venga. ya termino con este. Al principio hubieron, y muy bien armado, una serie de mapas en donde nos ubicaban como espectadores. A lo mejor, no sé, un par de animaciones me hicieron falta como espectador para ubicar la naturaleza muy bien lograda a nivel fotografía, para saber en dónde estábamos ubicados, ¿no? Creo que ese paquete gráfico en un documental hace las veces de ubicarnos en el espacio-tiempo, que creo que fue necesario, porque de repente como que me perdí en dónde están, ¿no? Pero bueno, tómenlo por favor como crítica constructiva y insisto, felicito a todo el equipo y muchas gracias, Lourdes, por este gran legado que nos dejaste. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Gabriel. Pues mira, es muy... Es que nos da risa porque justo esas cosas que estás diciendo, pues fueron una de las discusiones que hubo Sí, todo que el no, tiempo. que sí, que no. Y bueno, Mira, y unas de sí, estas también tienen venga, su venga. explicación en términos pues Y pues de cosas que yo mencioné antes, pero Sí. sigue, Juan. Resulta que esto que comentas de la expectativa del viaje, pues nosotros también esperábamos a que fuera más corto, ¿no? Y la reunión, pues esperábamos un montón de gente, pero las mismas dificultades que se va viendo en la película, pues fue, de lo que va la película, pues fue lo que vivimos tal cual. Y así, pues llegó a una reunión con 3 gentes, ¿no? Esperábamos 50, vete a saber, pero pues, tan complejo es todo que justamente nos quedamos con el mismo sabor de boca. El Y asunto, bueno, ahí me gustaría nada más mencionar el tema de que, bueno, también ahí nos pasó esta cuestión de encuentro cultural, de choque cultural, porque sí, muy buena onda, qué bueno que nos trajeron todo eso, pero ¿saben qué? Esta reunión es privada y tuvimos realmente muy poco acceso. Entonces, creo que eso también se refleja en la película. Pero bueno, eso también combinado con lo que ya habíamos hablado del clima, que acabó haciendo el tiempo que esta gente estuvo mucho más corto de lo que estaba planeado. Entonces, todo eso se combina en ese resultado que tú bien observaste, Gabriel. y luego el otro asunto que comentas de los mapas, de la ubicación y demás, es tan confuso las fronteras, las 2 islas, etcétera. O sea, discusión con mi mamá era siempre ubícanos, mapa, ponos, tal. Y ella, no quiero obviedades, no es National Geographic, no me interesa. Si la gente quiere investigar, que investigue, etcétera. Entonces, eso es... Sí, de hecho fue ¿no? un triunfo que creo que Juan y yo podemos adjudicarnos, convencerla del mapa con el que empieza la película y de los subtítulos donde por lo menos se presenta el nombre de la ciudad donde está ocurriendo cada cosa. Eso fue algo que Juan y yo peleamos y lo logramos. Pero ya de ahí a hacerle, en un punto nosotros le proponemos justo para eso, oye, pues mira, o sea, que se vea que empezó el viaje aquí, se movieron para acá, llegaron acá, las distancias, porque es que esto que dice Juan de viajar 300 kilómetros en lanchas de aluminio, por toda la península de Chukotka buscando a estas personas, pues fue una cosa increíble, o sea, esa sí fue una expedición de aventura. Déjate el helicóptero y todo lo que me tocó a mí. Esa sí fue una expedición de aventura. Y pues creo que
queda claro que fue intencional por parte de Lourdes dejar eso pues de una forma abierta y tratar de, yo creo que de hecho es de una forma simbólica de no someterse a las cuestiones geográficas y geopolíticas que marcan toda esta. Eso por un lado, y tampoco someterse a las tecnicismos o a las A las normas que estructuras dictan, narrativas, ¿no? lo que Siempre es, dicta la cinematografía, porque ajá, ella sí, Lourdes nunca pasó por una escuela de cine, nunca, o sea, estudió cómo hacer películas y resulta que tiene dos, ¿no? Entonces sí. las hizo pues como pues, ella intuitivamente le nació, lo cual pues, es muy meritorio también, ¿no? No, y además se convierte en una obra realmente original, porque es claramente ella no quiso nunca pegarse a estas estructuras narrativas, nada de su obra, siempre trató, y creo que lo que a mí me llama la atención y lo que me gusta es que no lo siento como una cuestión arrogante o como una cuestión de rebeldía sin sentido, sino era realmente una intención artística de mantener a su absoluta libertad y de narrar las cosas como ella las sentía. Y como dijo Juan antes, pues quien conecta bien y quien no, no. O sea, esa película no está hecha para ninguna de las dos, están hechas ni para vender, ni para complacer a ningún tipo de público. Incluso ni siquiera para complacerla a ella. Creo que ella creo que creía mucho en la independencia o en la existencia por sí misma de la obra. Y ella en toda su humildad, porque además también era una persona muy, muy humilde, como ya describí en la cuestión de cómo nos involucraba en sus procesos creativos, se le nota también, pero aparte de ellas tratando de siempre no estar, o sea, de no ser parte de esto, por eso nunca quiso salir tampoco en la película, se alcanza a ver por ahí, corre un par de veces, cruza cuadro por ahí en el fondo, y nosotros los que la conocemos pues sabemos que está ahí, pero deliberadamente no quería salir, ni que saliera su voz, ni que salieran su imagen haciendo las entrevistas ni nada. Eso creo que es parte de todo este sentido de narración muy suyo que tenían. Yo quiero hacer un comentario. Creo que en la de reunión familiar, de alguna manera sí hay un mapa que guía la película. Y es el árbol genealógico que ETA va revisando para encontrar a sus familiares en Rusia. Podría interpretarse como un mapa, ¿no? Que la va llevando a ella a los pueblos a buscar. Y la reunión no solo es la reunión al final, en realidad ella en Rusia se va reuniendo con algunos familiares, primos o algo así, entonces la reunión se extiende bastante más que solo al final de la película. Bueno, eso Así es lo es, que me parece a mí. así es, así No, es. muy Muchas acertadas tus dos opiniones, o sea, realmente Muy buenas observaciones. el mapa importante es justamente el genealógico en este caso, ¿no? Entonces, sí. Zoila, ¿quieres comentar algo antes de César? Sí, rapidito. Lo que también sentía es que estos paisajes, esos referentes que a lo mejor para nosotros son como imperceptibles, para la gente de la comunidad lo tiene como muy claro, ¿no? Entonces, la isla grande de Diomedes, siempre dudo Diomedes. en cómo pronunciarlo bien. Diomedes. Siempre que están en algún momento del viaje, hacen referencia, ahí es la isla, entonces es como estos puntos de referencia que tenemos adentro de nuestra cultura. Por ejemplo, acá en Yucatán no tenemos ningún cerro, excepto en una parte del estado. Entonces, nuestros referentes también tenemos referentes, pero no podemos señalar como que el cerro tal o no sé qué, pero sí tenemos otras formas, el árbol que tiene tal forma o donde está cierta formación de tierra, de piedras, etcétera. O sea, siempre tenemos referentes y en este caso, a lo mejor, pues sí, los referentes están muy relacionados con la naturaleza, para ellos son como muy naturales, para nosotros a veces podrían ser imperceptibles, ¿no? Y me gustó la idea de que no tuvieran mapas en cada paso, porque en cierta forma sí estar guiados un poco por los por el árbol genealógico, pero
pero también siento que la manera en que fue evolucionando el cortometraje, pareciera también que la reunión familiar fue todo ese proceso, ¿no? O sea, no solamente es el hecho tal cual, sino es todo el camino que realizas para llegar a ese momento. Y creo que el descubrimiento que se logra a través de ese camino, para mí fue muy rico. Tal vez lo vi como con una mirada más romántica, pero yo sí me quedé encantada de cada paso, porque en cada paso te muestra un elemento vital de la cultura, ¿no? Cómo construir sus casas, pero ya no con elementos tan naturales, sino como una mezcla, cómo hacer la danza, pero ya no solo con el traje, sino también con el pantalón de mezclilla abajo, y que eso habla, sí, de una mezcla cultural, pero también te habla de una fuerza de la cultura de permanecer, de permearse a través de los siglos y de poder tener presencia, ¿no? Y aprovecho este momento para retomar algo que mencionan en el corto, sobre la danza. La danza siempre inicia o termina algo que tiene significado en nuestra tradición, nuestro bienestar. Siempre anima ese espíritu y me ayuda a recordar quién soy. Cada baile tiene una historia por detrás y cuando lo pienso, veo qué es lo que mi pueblo hacía para pasar el tiempo, para contar historias, en reuniones, en festivales, en festines. Una manera de contar historias que todavía transmitimos. Y esa riqueza de que aún hayan ciertos pasos, el tallado, ciertas palabras de la lengua, es sumamente rico. Y de verdad yo sí disfruté mucho la travesía, porque pareciera que también se puede leer la reunión familiar desde el primer momento en que pisan el helicóptero o la balsa para irse a buscar a alguien, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho. Sí quería comentar esto. Qué bien, sí. Muy bien, querida Zoila. Ya nos fue César. ¿Alguien más aquí está don Daniel y está Miguel de la, como público? No sé si quieren hacer alguna pregunta para allá. Pues más bien Pasar que a una, despedirnos. más bien que una pregunta, un comentario muy rápido. Primero, agradecerles por esta presentación y por las dos películas. Me parece que es un trabajo fenomenal que hizo Lourdes, ¿no? Una de las preguntas que yo tenía al principio es cómo pasó Lourdes de las máscaras de luchadores al estrecho de Bering, y ya lo contestaste, Juan Cristóbal, muchas gracias, ¿no? Entonces, lo único que me quedaría es hacer un comentario muy rápido, que generalmente cuando hay producción de este tipo de documentales, se suele cerrar el significado sobre el propio documental, ¿no? Y entonces es la vista más bien del productor, del director, sobre una realidad concreta. Y en el caso de estas dos películas, me parece que sucede al contrario. Es la explosión de significados por todos lados, ¿no? Y es la intervención del propio espectador, ¿no? O sea, lo que comentaste, Juan Cristóbal, es de que decía Lourdes, ¿no? Perdona que le diga así Lourdes como si fuera conocida, muy conocida, ¿no? Sí, claro. Pero por su trabajo es muy conocida, por lo menos yo la conozco así. Entonces, que decía, bueno, pues que la gente se entere, ¿no? Que la gente averigüe, que la gente busque. Pues precisamente eso es lo que hacen los dos documentales, ¿no? Nos impulsan a decir, a ver, ¿existe ese lugar? ¿Cómo es que la gente vive? ¿Qué lengua hablan? ¿No? Entonces, me parece que eso es importantísimo. Yo creo que es un punto nodal de los dos materiales de cine, que es importantísimo. La participación de alguien que está viendo las películas y que se siente parte de lo que está viendo, y se le queda el gusanito de seguir buscando, de moverse hacia esa realidad que está viendo en pantalla, ¿no? De otras formas, ¿no? Cada quien sabrá cómo lo hace. Y una cosa muy interesante que también dijiste, Juan Cristóbal, sobre el mapa y que mencionó Nora también, sobre el mapa
genealógico, ¿no? Cómo un mapa genealógico crea también territorio. Porque el territorio de la gente no es donde están, no es el pueblo donde viven, va mucho más allá y se extiende. Y a través no solamente de una roca que está allá, ¿no? Que es la roca de los ancestros y mucho más allá, sino también a través de un territorio imaginado, digamos, que puede ser también a partir de la propia búsqueda del árbol genealógico, ¿no? Y eso también impulsa muchísimo a los espectadores, porque nos impulsa a ver y a encontrar nuestros propios árboles genealógicos. Entonces, muchísimas gracias. Oye, no, pues gracias a ti, a todos, qué padres comentarios han hecho, han sido súper atinados y realmente captar sus impresiones, así como espectadores y además gente que conoce pues de lo que se trata, todo lo que estamos hablando, además, increíble, porque en efecto se cumple como ese objetivo, ¿no? Y de manera increíble. Muchas gracias. Así es, así es. ¿Alguien más? Pues está por aquí, Jaime Suaste, Miguel Amigón. Pues estamos ya a punto de cerrar. Pues mira, el viernes, Juan Cristóbal, vamos a proyectarla aquí en Mérida y vamos a recibir con Zoila esto, pero de manera presencial, ¿no? O sea, las personas que la logren ver el día viernes en su presentación aquí en la Cineteca del Teatro Manzanero, o seguramente igualmente tendrán sus propias percepciones desde esta península, ¿no? Y bueno, pues todo lo que hemos estado platicando en esta charla, incluso ahorita lo que comenta Daniel, es clave, ¿no? Este reencuentro con nosotros mismos. O sea, ver esta película es conectarte contigo mismo de alguna manera. Bueno, es un tema muy complejo, ahorita ya estamos cerrando, pero creo que esa es la gran lucidez de Lourdes en todos sus trabajos, ¿no? De verdad que es un artista muy completa y nos deja esta película para seguirla viendo una y otra vez, ¿no? Cuando algo me gusta, lo vuelvo a ver una y otra vez, ¿no? Me llevó mucho también a la película, ya no lo comenté, el viernes lo comento, de Herzog, que es la del, no sé si algunos lo han visto, Encuentros en el fin del mundo, que está hecha en el otro lado, ¿no? Está hecha en la Antártida, y también se va al hielo y se va a rescatar otro momento, ¿no? Del deshielo de nuestros polos. Allá no está ocurriendo un deshielo. Bueno, no sé, Jaime, José Luis y Miguel, si quieren comentar, Gabriel, Zoila, Nora, para ya ir cerrando, ¿no? Oigan, me da mucha pena, yo tengo una cita que atender ahorita a las 8. Adelante. Pero agradecerles de verdad, qué increíble esta iniciativa, conocerlos, platicar con ustedes, agradecerles, ¿no? El esfuerzo de hacer esta proyección y un gustazo enorme y ojalá podamos escuchar esas opiniones que luego recauden, ¿no? Claro que sí. Bueno. Muchas gracias por el tiempo y por compartir toda la parte que no se ve del cortometraje, pero que sí se siente al verlo, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida con la invitación de Héctor de poder hacer la presentación de este cortometraje el viernes. Les esperamos a quienes puedan ver después esta grabación el viernes 27 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Armando Manzanero, en la Cineteca. Ahí vamos a estar presentando este cortometraje de Lourdes Grobet y pues todos invitados y muchas gracias de nuevo. Hay que decir que está todavía concursando en Madrid, si no me equivoco, Juan. Es correcto. En el Madrid Awards Festival, algo así, ¿no? Exacto, sí. Entonces fue seleccionada oficial y premiada en Anchorage. O sea, como que Lourdes fue a venderle chiles a Clemente ya, ¿no? Realmente ser premiada ya, pues, o sea, una mexicana que le den un premio ahí mismo en Alaska, realmente es para valorarlo, ¿no? Exacto. Gracias, Maribel, por acá te veo conectada. Hola, amigos. Pues, ¿qué más? Juan Cristóbal, una petición más. Ya con César nos irán diciendo por dónde más pretenderán presentarla, porque a mí me han preguntado, oye, ¿y dónde más la van a pasar? ¿No?
Ujú. Pues mira, eventualmente habrá que dejarla en YouTube o en algún lugar donde esté abierta para todo el mundo, así como está Equilibrio y Resistencia. Ahorita por lo pronto, como está inscrita a varios festivales, pues tenemos que cumplir con esos compromisos si es que se selecciona. Y ya una vez que acabe con ese calendario, pues ya estará abierta, ¿no? Ok, Ujú. venga, pues ya lo sabremos, estaremos echándole porras Bueno. para que Oigan, pues traiga me más despido, proyectos. qué pena, me voy, pero muchísimas gracias a todos. Vale, gracias, Juan Cristóbal. Vale, Igual, bye. aquí. Bye, bye. Vale, pues yo igualmente ya no tendría más que agregar. Gabriel, gracias. Y Zoila, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nora y Danielito, muchas gracias por participar. Miguel Amigón y José Luis Z, Guameros también, y Maribel. Gracias. Desde donde Nos vemos el viernes entonces. no sé, Nada más llegué a la bendición, pero a la bendición papal. felicidades, Lourdes. Ya no viste a César, pero bueno, quedó grabado esto. Ahorita que cerremos, los vamos a rescatar y se los vamos a compartir. Gracias, Héctorín. ¿Vale? Gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Adiós. Buenas noches.